Bienvenida, mi queridas arañitas, a tu curso gratis de Aprende y Emprende con Fabi. Si quieres participar, aquí te dejo mi número de WhatsApp para que puedas contactarme. Hoy vamos a enseñarte cómo realizar este precioso diseño de eslabones que te va a encantar, unas ondas preciosas. Y vamos a utilizar hilo central 2 de 45 centímetros. También vamos a utilizar de cada color 1,20 m hilo chino, balines número 4 y nuestras herramientas de trabajo. Con estos materiales comencemos. Aquí tenemos los dos hilos de 45 centímetros, los cuales quemaré la puntita para que quede muy finita estilo aguja y así los dos hilos puedan entrar en el mismo agujerito de nuestro balín. Para decorar las puntas, aunque es algo opcional, te lo recomiendo. Hace que tu diseño se vea mucho más original. Luego realizamos un nudito simple y sencillo en las puntas para que no se salga el balín. Cortamos y sellamos los hilos que sobran para darle un toque impecable y poder asegurarlo, y quedará perfecto. De esta forma, hacemos un segundo nudo simple y sencillo. En esta ocasión dejaremos la separación de 6 centímetros de nudo a nudo para el cierre corredizo. Tensamos muy bien este hilo central con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos, ganchitos, lo que tengas disponible. Luego de tensarlo muy bien, tomaré los hilos anudadores. Acá los tenemos, los dos colores de 1,20 m. Quemaremos las puntitas al mismo tiempo para poder pegarlas. Será un hilo de dos colores. Esta unión la colocaré en la parte de abajo de los hilos centrales, teniendo el largo del color morado del lado derecho y de color fucsia del lado izquierdo. Hacemos dos nudos planos, el de color fucsia por encima, el de color morado por debajo. Sale por la orejita del lado izquierdo y apretamos, dejando la mitad por debajo. Ahora hacemos el segundo nudo plano. Luego de dos nudos planos apretamos fuerte y comenzamos nuestro nudo alondra. Ya tenemos dos nudos planos, abrimos los hilos centrales y ahora realizaremos nudo alondra en el hilo central del lado izquierdo. O sea, utilizaremos el hilo morado para hacer estos nudos alondra. Por encima, regresamos por debajo solo rodeando el hilo central del lado derecho y salimos por esta orejita. Este es un nudo festón. El nudo alondra se conforma de dos nudos festón, uno por encima y el otro por debajo. Miren cómo paso el hilo por debajo, rodeando el hilo central del lado derecho y regreso a la derecha por encima, entrando por la orejita. Haciendo estos dos nudos ya tenemos nuestro primer nudo alondra. Vamos con el segundo. Por encima, regresa por debajo, luego por debajo y regresa por encima. Con estos dos nudos ya tenemos nuestro segundo nudo alondra. ¿Ven lo fácil que es? Repetimos varias veces para que mis queridas arañitas que son principiantes lo puedan observar detenidamente. Es súper sencillo. El nudo alondra se conforma de dos nudos festón y como puedes ver, solo estamos rodeando el hilo central del lado derecho con el hilo morado. El primer nudo por encima, regreso por debajo, el otro por debajo y regreso por encima. Tenemos 5 nudo alondra. Ahora lo mismo vamos a hacer con el hilo de color fucsia que está en el lado izquierdo. Miren que rodeamos solo el hilo del lado izquierdo. Por encima, regreso por debajo, salgo por la orejita. Apretamos. Luego por debajo, regreso por encima, entro por la orejita y sacamos todo el hilo. Este es nuestro primer nudo alondra. Y vamos a repetir hasta tener 5 nudos alondra. Por encima, regreso por debajo, rodeando el hilo central del lado izquierdo y salgo por esta orejita. Ahora rodeo este hilo central por debajo, regreso a la izquierda por encima, entrando por la orejita. Apretamos y el segundo nudo alondra. Repetimos varias veces. Por encima, regreso por debajo, luego por debajo y regreso por encima. El tercer nudo alondra. Vamos a repetirlo hasta tener 5 nudo alondras en total. Observa por dónde entra, por dónde sale el hilo para que lo puedas copiar a la perfección. Cuando obtengas los 5 nudo alondras y te quede igual de lado y lado, tomaremos los hilos anudadores y los cruzaremos. Sí, el de color fucsia pasará hacia el lado derecho y el de color morado hacia el lado izquierdo. Miren que pasan por debajo de los hilos centrales. Así.
del lado derecho el de color fucsia y el del lado izquierdo de color morado. Así se cruzan. Cuando cambiemos de posición, podemos realizar nudo plano. El morado por encima, el de color fucsia por debajo. Apretamos fuerte. Ahora el de color morado por encima, que está en el lado derecho, y el de color fucsia por debajo. Ya tenemos dos nudos planos. Y como puedes ver, tenemos el de color fucsia en el lado derecho y el de color morado en el lado izquierdo. Cambiamos de posición. Ahora vamos a hacer los nudos alondras. Vamos a comenzar con el de color fucsia, que está ahora en el lado derecho. Así que rodearemos solo el hilo del lado derecho, el hilo central del lado derecho. Vamos a rodear el hilo por encima, regreso por debajo, salgo por la orejita y apretamos. Ahora rodeamos este hilo central del lado derecho por debajo, regreso hacia la derecha por encima, entrando por la orejita y apretamos. Así se hacen los nudos alondra. Vamos a hacer 5 nudos alondra con el hilo de color fucsia que en esta oportunidad se encuentra en el lado derecho. Cuando termines los 5 nudos alondra, haremos lo mismo con el hilo que está en el lado izquierdo, el hilo de color morado. Muy bien, ya terminé los 5 nudos alondra, ahora vamos con el hilo de color morado que está en el lado izquierdo. Como vamos a hacer los nudos alondra, solo rodearemos el hilo central del lado izquierdo. Recuerda, por encima, regreso por debajo y luego por debajo y regreso hacia el lado izquierdo por encima, siempre entrando por la orejita. Apretamos muy bien cada nudo con la misma fuerza para que todos te queden exactamente iguales. Son 5 nudos alondra en el lado derecho y 5 nudos alondra en el lado izquierdo. Miren cómo nos está quedando estas ondas y cada uno de los eslabones, cambiando de color para que se vea mucho más original. Muy bien, cuando ya tengas los 5 nudos alondra de lado y lado, cruzamos los hilos. El de color morado que está en el lado izquierdo pasará hacia el lado derecho. El de color fucsia que está en el lado derecho pasa hacia el lado izquierdo. Luego hacemos 2 nudos planos. Muy bien, en esta ocasión coloco el de color fucsia por encima y el de color morado por debajo. Apretamos y cuando ya terminemos los 2 nudos planos, comenzamos nuevamente con los nudos alondra. Sí, ahora el de color morado quedó en el lado derecho nuevamente y el de color fucsia en el lado izquierdo. Así que vamos a rodear los hilos centrales correspondientes realizando 5 nudos alondra de lado y lado. Y así cruzamos los hilos cuando terminemos y hacemos 2 nudos planos para seguir haciendo nudo alondra. Lo repetimos hasta tener unos 16 centímetros de largo. Queda precioso. Si lo quieres más largo, no olvides aumentar las medidas que les di al principio. Ahora voy a proceder a cortar y a sellar. Al cortar, dejo un poquitito de hilo para quemar la puntita y aplastar muy bien. De esta forma aseguro mi tejido. Quedó precioso. En este hilo central realizaremos un nudito bien pegadito al tejido y el segundo nudo no olvides dejar la separación de 6 centímetros y decorar la punta con un balín. Así ha quedado nuestro hermoso tejido estilo ondas o estilo eslabones. ¿Qué les parece? Me encantaría saber qué combinaciones utilizarías tú. Ahora vamos a hacer el cierre de este proyecto. Cruzaremos los hilos de cada extremo y en este lugar donde dejamos la separación de 6 centímetros es donde realizaremos el cierre corredizo. Utilizaré el nudo franciscano. Con una hebra de 15 centímetros doblo la puntita y el bucle lo coloco encima de los hilos. Con el hilo más largo empiezo a rodear todos los hilos la cantidad de vueltas que desees. Luego levantamos el bucle para que pase el hilo de abajo hacia arriba y halo el hilo más corto del lado derecho para cerrar el bucle. Cortamos y sellamos los hilos que nos sobran, sin tocar los hilos de la pulsera para que puedan deslizar sin dificultad dentro de este nudo. Así. Ha quedado perfecto y me encantaría que ustedes también pusieran manos a la obra este hermoso proyecto. Me encanta, pero por supuesto, me gustaría saber qué les pareció a ustedes. ¿Le pareció fácil o difícil? De verdad que a mí me gustó muchísimo y me gustaría saber si a ustedes les ha gustado para que me regalen un me gusta,
También puedas compartir esta clase en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Recuerda, es un curso gratis, aprende y emprende con Fabi. Si quieres participar, puedes escribirme a nuestro WhatsApp y disfrutar de diseños increíbles como este. Hasta la próxima.